Bueno, vamos a buscar en nuestras Biblias, nos vamos al libro de Josué. Bendiciones a todos nuestros hermanos que están ahí conectados también. Qué bueno que están ahí, ¿verdad?, con nosotros en las transmisiones de este culto. Josué, capítulo 14. Josué, capítulo 14. Vamos a leer la palabra del Señor del versículo 6 al versículo 15. Ahí en la mayoría de nuestras Biblias, ¿verdad? Ahí aparece el título y dice: Caleb recibe Hebrón. Y yo le puse el título: su fidelidad hacia Dios trae bendición. Su fidelidad, no su felicidad. Amén. Su fidelidad hacia Dios trae bendición. Amén. Y si lo queremos decir las dos palabras, su fidelidad hacia Dios trae felicidad. Amén. Trae bendición. Amén. 14 del libro de Josué, del 6 al versículo 15. Dice así la palabra del Señor: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, geneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años. ¿Quién está hablando? Caleb. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Versículo 9. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en heredad perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha dicho, versículo 10, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? Entonces tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. 13. Josué entonces le bendijo y le dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Vamos a orar. Padre buen Dios, le damos gracias, Señor, por su preciosa palabra. Siempre le suplicamos, mi Señor amado, que sea usted hablando en nuestras vidas, que sea usted hablándonos, Señor, a nuestros corazones, que sea usted, mi Señor, el que hable a cada uno de nosotros. Use, Señor, nuestras vidas siempre, y que su Santo Espíritu sea el que ponga estas palabras, Señor, en mi boca, Señor, y que usted use, Señor, mi vida, que se hable, Señor, su palabra y no lo que yo quiera decir. Bendito Jesús, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Podemos sentarnos? Su fidelidad
hacia Dios trae bendición. Nuestra fidelidad hacia Dios trae bendición. Caleb fue hacia donde Josué, porque Josué fue el que encomendó Dios. ¿Para qué? Para ir y repartir la tierra que Dios les había prometido. Ya Moisés murió, entonces Dios levantó a Josué y Josué era el encargado de repartir ahora la tierra prometida, la tierra de Canaán. Entonces Caleb llegó donde Josué a decirle que le entregara la tierra de Hebrón, así como Jehová le había dicho a Moisés cuando Moisés estaba vivo. Dios le dio esa palabra a Josué, a Moisés, para que se entregara toda tierra que pisare la planta de vuestros pies, dijo el Señor, será vuestra. Yo me recuerdo cuando estábamos en San Francisco, en el templo de San Francisco, el pastor ya lo ha comentado y unos de ustedes están aquí, estuvieron allá en ese tiempo, cuando el solar de la par no era de la iglesia. Y ahí llegaban a dejar las cabras, la dueña del solar. Amén. El hermano Osvaldo tal vez se recuerda. El hermano Pedro no sé si no estaba todavía. Y mire, estábamos en el culto y teníamos el templo así cerrado. Era la galera. Y aquel mal olor de las cabras, donde pegaba el viento y el sol, ya se imaginará. Entonces el pastor dijo un día, bueno, vamos a orar por este solar. La verdad que nos estorban estas cabras aquí, mucho huele mal y hacen bulla y ve. Cuando el pastor decía algo, las cabras decían amén. Amén. Y mire, nos fuimos con un grupo de hermanos y nos fuimos a poner las plantas de nuestros pies y nos pusimos a orar creyendo en esa palabra. Así estaba Caleb, creyendo en esa palabra que el Señor le había dado a Moisés. Y nos fuimos y oramos y hicimos mención de ese versículo. Y a los días, al tiempo, en el tiempo de Dios, llegó ahí, ¿verdad? Y bueno, él siempre decía, le compramos aquí sin dinero, ¿verdad? Él llegaba ahí, pero como la palabra del Señor así dice, venid, comprar sin dinero y sin precio. Porque de repente llega la bendición y Dios es el que nos da las cosas y todo lo que necesitamos. Amén. Así que, bueno, ella decía, no lo quiero vender. No lo voy a vender. Al fin que lo vendió. Ella misma lo buscó y le dice, va, le voy a vender, le vendo ahí. Después fue esa heredad, ¿verdad?, de la iglesia hasta hoy, como dice la palabra del Señor, allá en el templo de San Francisco, ¿verdad?, de que es de nuestra iglesia. Ahí está también ese solar, ¿verdad?, que está a la par. Si usted sube a San Francisco, véalo, ahí a la par es un solarcito donde antes metían el bus. Metíamos, le iba a decir, pero yo no pude, no lo manejé nunca, ni bueno, ni aprendí. Pero bueno, ahí lo parqueaban los hermanos. Así que esa fue una gran bendición y Dios contestó. La segunda vez, y ya estaba el hermano Pedro aquí, ¿verdad? Amén. Cuando venimos a este lugar que estaba solo, este solar, y entraron varios hermanos y venimos, y bueno, andamos evangelizando. Y entraron acá y dijeron, vamos a orar por este lugar para que el Señor nos lo entregue, porque todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Amén. Si usted ora, usted lo hace y le cree a Dios, téngalo por seguro que lo va a recibir. Amén. Y ya ve, ahora nosotros estamos acá. Gracias al Señor, para la gloria del Señor estamos ahora acá. El Señor lo entregó para la iglesia y ahora, ¿verdad?, podemos aquí exaltar el nombre poderoso de nuestro Dios. Amén. Así Caleb
llegó donde Josué y le dijo: Josué, tú te recuerdas, Josué, cuando el Señor le dio esta palabra a Moisés. Así que yo ahora quiero que me entregues la tierra de Hebrón. Quiero que nos vayamos a Números capítulo 17. Solo quiero hacer mención del nombre de Caleb. Significa, en hebreo significa perro, pero no tiene un mal significado, sino que es como, porque Caleb se reconoce como un hombre fiel a Dios. Un hombre fiel a Dios. Muchos de nosotros a veces mencionamos ahí que el perro es fiel porque donde está el amo, ahí está el perrito. Amén. Pero no es un mal significado ¿verdad? Porque Caleb fue fiel a Dios y en hebreo eso es lo que significa. Y también pues se le da otro significado a Caleb, el nombre de Caleb, que es puro, fiel, valiente y audaz. Nos vamos a Número capítulo 13. Caleb fue reconocido y lo reconocemos en la palabra, por la palabra del Señor, que fue un hombre fiel a Dios. Números 13, versículo 17. Dice la palabra del Señor. Bueno, vamos a leer desde el versículo 1, 13:1. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Versículo 3. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres: de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Zafat, hijo de Ori; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. Acá está Caleb, en el versículo 6, de la tribu de Judá. Caleb era de la tribu de Judá, hijo de Jefone. Él fue uno de los 12 que envió Moisés. 7, de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José; de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Este es Josué. Más adelante en otro versículo leemos que Moisés le cambió el nombre a Josué. De Oseas le puso el nombre de Josué. Él es Josué, pero no es del libro de Josué, del libro de Oseas, ¿verdad? Sino que el del libro de Josué. Él anteriormente, ¿verdad?, se llamaba Oseas. Este Oseas o Josué, hijo de Nun, fue otro de los 12 enviados. De los 12 enviados por Moisés. ¿Para qué los envió? Para ir e inspeccionar aquella tierra que ya el Señor se las había dado. Por fe se las había dado, aunque no estaban ahí. Porque dice el Señor: la tierra que yo les doy. Amén. El Señor habla en presente, que yo les doy. El Señor está viendo que ya ellos ya tienen por heredad esa tierra. Vámonos al versículo 17. Los envió pues Moisés, ¿a qué? A reconocer la tierra de Canaán, diciendo: subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso. Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el territorio, el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas.
Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Zin hasta Rehob, entrando en Amat, y subieron al Negev y vinieron ¿hasta dónde? Hasta Hebrón. Ahí está la ciudad que estaba pidiendo Caleb. Llegaron hasta Hebrón y allí estaban ¿quiénes? Ahimán, Sesaí y Talmai, hijos de Anac. Estos eran gigantes, los hijos de Anac. Eran hombres gigantes y habitaban en esta ciudad de Hebrón. Sigamos leyendo, ahí dice el versículo 23. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Ahora quiero leerle este versículo en la versión de la Biblia de las Américas, que nos aclara un poco cómo es esta situación, que cortaron un sarmiento y lo llevaron entre 2, pero aquí lo dice claramente. Dice en esta versión, y llegaron hasta el valle de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un solo ramo de uvas, y lo llevaban en un palo entre 2 hombres, con algunas de las granadas y de los higos, otros frutos más. Entonces imagínense, ya se nos ha explicado cómo era este sarmiento de uvas. Era un racimo de uvas nada más. Y nosotros cuando lo vemos ahí en el súper, ¿verdad? Así chiquititos. Pero ese dice que lo llevaban entre 2. En un palo llevaban el sarmiento de uvas, colgando aquel montón de uvas. Imagínense ahora las uvas cómo habrán sido de grandes. Amén. Entonces había bendición. Era la ciudad donde fluía leche y miel. Era una ciudad bendecida. Y llevaron todo esto, porque Moisés le dijo, cortad, traed de los frutos para ver, id a ver todo cómo es. Y llevaron estos frutos, pero cuando llegaron donde Moisés, y Moisés les preguntó cómo es esa ciudad, solamente Caleb y Josué no dijeron nada malo de aquella ciudad. Pero los demás empezaron a decir, esa ciudad está fortificada, allí hay gigantes, allí si vamos nos vamos a morir, no podemos ir a conquistar esa tierra porque allí nos vamos a morir. Mas Caleb y Josué no dijeron lo mismo. Sigamos leyendo la palabra del Señor en el versículo 30. Perdón, en el versículo 28. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte. Ahí estaban hablando los demás. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a quienes, a los hijos de Anac. ¿Y quiénes eran? Los gigantes que estaban en esa ciudad. 29. Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y en la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar a este pueblo, hizo callar a todos estos que estaban hablando todo lo negativo de aquella ciudad. Estaban desanimando al pueblo. Entonces, ¿qué vamos a ir a hacer? Si ahí están esos gigantes, si la ciudad está fortificada, ¿qué vamos a ir a hacer? No vamos a poder conquistar esta tierra. Estaban ellos no creyendo a lo que el Señor ya les había dicho, a lo que Dios ya les había hablado. Entonces vino Caleb, versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego. Ya no esperemos más, no tengan miedo, vámonos. Subamos luego y tomemos posesión de ella. ¿Por qué? Porque más podremos nosotros
que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían conocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. Estaban atemorizados al ver a los gigantes, al ver todos los que habitaban allí, y empezaron a desanimar al pueblo de Israel. Imagínense que el pastor se pare aquí y empiece a decirle: hermanos, yo no creo que Dios les pueda ayudar en ese problema que ustedes tienen. ¿Ya para qué siguen orando? Ya no le pidan a Dios. Imagínense, así estaban estos hombres, desanimando al pueblo de ir a conquistar esa tierra que Dios ya se las había dado. Estaban ellos haciéndole al pueblo que ya no creyeran en Dios, que no les iban a entregar nada, que lo que iba a pasar era que los iban a matar. No van a terminar de poner un pie cuando ya los mataron. Pero Caleb creyó en la palabra del Señor, fue fiel a Dios, y él les dijo que se callasen, que ya no siguieran hablando así. ¿Por qué dijo él? Porque más somos nosotros. Pero él no estaba poniendo su confianza en él, sino que estaba poniendo su confianza en Dios. Muchas veces nosotros nos encontramos en un problema, en una dificultad, y nosotros no hay que decir: no, yo no puedo. No, nosotros vamos a decir: sí, podemos salir de esta situación, pero no por mi fuerza, no por mi sabiduría, sino por la ayuda de Dios, con la ayuda de Dios, porque Él es quien nos va a ayudar. Y Él se agrada cuando nosotros confiamos en Él, Él se agrada cuando nosotros le buscamos continuamente. Cuando nosotros le buscamos continuamente, estamos diciéndole: Señor, yo necesito que usted me ayude, yo necesito que usted me saque adelante, yo sé que yo sola no puedo, pero yo sé que con usted voy a salir adelante. Así Caleb cayó al pueblo, cayó a estos hombres que hablaron negativamente. Vámonos al capítulo 14. Capítulo 14, ahí en la siguiente paginita, 14 de Números, ahí donde estamos. ¿Qué hizo la congregación? Mire lo que hizo la congregación, qué hizo el pueblo, qué hizo todo el pueblo de Israel. Dice, versículo 1, vamos a leer del capítulo 14. Entonces toda la congregación o todo el pueblo de Israel gritó, pero no gritó diciendo: aleluya, hoy sí vamos a conquistar esa tierra que el Señor ya nos dio. No. El pueblo gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés, empezaron a quejarse contra Moisés, contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, en este desierto, porque ahí estaban en el desierto. Todavía no habían llegado, ¿verdad?, a esa tierra que tenían que conquistar. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada. Ahí estaban renegando, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. No son
¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Mire lo que estaban diciendo. Querían estar mejor allá esclavizados en Egipto. ¿No sería mejor irnos para Egipto nuevamente? ¿No sería mejor dejar de buscar a Dios? ¿No sería mejor dejar de congregarme? ¿No sería mejor ya no ir a la iglesia? El enemigo nos pone eso en la mente, en la cabeza. Mejor ya no vamos a la iglesia. ¿Para qué vamos a seguir yendo? Yo aquí mejor me voy para el mundial. Mejor me voy a hacer y a deshacer mi vida. Sí la va a deshacer. Si se va del Señor, claro que va a ir a deshacer su vida. Amén. Vamos, versículo 4. Ahí donde vamos en la lectura. Y decían el uno al otro, designemos un capitán. Mire lo que decían. Ya no querían obedecer ni a Moisés ni a Aarón. Ya no querían obedecer a Dios definitivamente. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos mejor a Egipto. 5. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Mire lo que hicieron. Versículo 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, estos dos muchachos, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda esta congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Mire, si le llegaron a mostrar el gran racimo de uvas que habían llevado de aquella tierra, pero no querían ir porque tenían miedo, tenían temor. ¿Y por qué tenían miedo y tenían temor? Porque no estaban creyendo en la protección de Dios, no estaban creyendo en que el Señor iba a ir con ellos y no estaban creyendo a la palabra que ya Dios les había dado. Era una promesa, y cuando Dios da una promesa, Dios la cumple, porque Él no miente. Versículo 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra buena en gran manera. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes. Le está hablando al pueblo. Por tanto, no seáis rebeldes con Jehová, ni temáis al pueblo que está en aquella tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no les temáis. Entonces toda la multitud le dijo, amén. Vámonos entonces, vámonos a conquistar esta tierra y que ya Dios nos dijo que nos iba a dar. No, mire lo que dijeron, lo que querían hacer, versículo 10. Entonces toda la multitud habló ¿de qué? De apedrearlos. Estos están locos, quieren que nos vayamos allá y nos vayan a matar, mejor matémoslos a ellos. Muerte de sapo. Los querían apedrear por lo que ellos estaban diciendo. Ellos les estaban diciendo, no murmuréis contra Jehová, no renieguen, mejor confiemos en Dios y vámonos, porque Dios va con nosotros y Él nos va a ayudar. No, ellos dijeron, aquí esto los vamos a matar mejor porque nos quieren llevar por allá. Ellos no creyeron a la palabra que Dios les había dado. Versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo
me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gentes más grandes y más fuertes. Amén. Así el Señor habló a Moisés de este pueblo que no le estaba creyendo a él, no le estaba creyendo a su palabra. Muchas veces nos pasa a nosotros, en medio del problema, de la dificultad, a veces le reclamamos a Dios: Señor, mire cómo estoy viviendo. Señor, mire esta situación. Y yo, que soy su hija, y yo, que soy la mejor servidora de su iglesia, y yo, que soy su hijo y que ahí pasó. A veces no quiere agarrar de estarle reclamando a Dios. ¿Por qué no mejor tomamos las promesas que están en la palabra del Señor? Le decimos: Señor, yo sé que usted es mi Dios, yo sé que usted es mi sanador, yo sé que usted es mi ayudador, así lo dice su palabra. Yo sé que usted va conmigo, yo sé que usted me va a respaldar. Yo sé que usted es mi Padre y me va a proveer y me va a bendecir. Eso es lo que a Dios le agrada, que nosotros le digamos: Señor, yo dependo de usted, y pase lo que pase, yo siempre le voy a servir. Pase lo que pase, yo siempre le voy a buscar. Pase lo que pase, yo siempre le voy a adorar. Pase lo que pase. Amén. Llega el problema, llega la dificultad, y nosotros vemos como estos hombres veían aquellos gigantes y aquella ciudad fortificada, y que lo que iba a pasar, que iban a morir. Muchas veces nosotros así vemos el problema, este gran problema que estoy pasando. Mejor busquemos a Dios, que Él es el único que nos va a ayudar, y confiemos en Él y sirvámosle a Él, seámosle fiel a Dios. Ahora vámonos a Josué 14 para ir terminando. Volvemos donde comenzamos. Josué 14. Versículo 6. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefone, geneseo, le dijo: tú sabes que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, allá en Cades Barnea, tocante a mí y a ti: yo era de edad de 40 años, dice Caleb, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Es que él tenía esa fe en Dios, y él habló con fe, como él vio aquella ciudad. Versículo 8. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Y sabe que todos estos que hablaron hicieron a este pueblo renegar y hacerles desfallecer su corazón, ellos murieron. El Señor los eliminó por haber hecho al pueblo renegar contra Dios y haber hablado mal de aquella ciudad que el Señor ya había prometido. Versículo 9. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti. Esta era la promesa. Y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Versículo 10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, dice Caleb,
como él dijo, estos otros 45 años. Desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Y como diríamos muchos, amén, como diríamos muchos, dice, todavía estoy tan fuerte, de 85 años, todavía estoy, amén. Amén, gloria al Señor. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora. ¿Por qué? Porque no es su fuerza. Así como antes y como en aquel tiempo Jehová Dios estaba conmigo, Él es mi fuerza. Ahora tengo la misma fuerza. No es mi fuerza, es Dios en mí. Tengo la misma fuerza, la presencia de Dios en mí. Entonces dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió, en el versículo 11. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová. Es que el Señor ya me lo prometió aquel día, porque tú oíste, sos testigo, Josué, tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echará como Jehová ha dicho. Josué entonces bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón. Esta ciudad se la entregó a Caleb por heredad. 14. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad ¿de quién? De Caleb, hijo de Jefone. Ahora quiero que vayamos a Josué capítulo 15. Josué capítulo 15, versículo 13 y 14. Caleb, ¿qué hizo Caleb cuando le entregaron la ciudad? Le entregaron la ciudad de Hebrón. Ay, pero qué bueno, ya estamos aquí, ya agarramos, tenemos por heredad Hebrón. Ay, pero los gigantes ahí estaban todavía. Tenía que conquistar, es que hay que trabajar, hay que esforzarnos. Como dicen por ahí, todo lo bueno cuesta. Y para tener la bendición de Dios hay que ir a la guerra. Para tener la bendición de Dios hay que estar firmes, porque si no, cualquierita así nos bota. Amén. Versículo 13. Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que era el de los gigantes, que es Hebrón, esta ciudad. 14. Y Caleb, que hizo, echó de allí a los 3 hijos de Anac, aquellos grandes gigantes, valga la redundancia, aquellos gigantes, y los echó de allí a quien, a Sesaí, a Imán y a Talmai, hijos de Anac. Y hubo paz, dice que ya no hubo guerra en ese lugar. ¿Por qué? Porque ahora habitaba Caleb y toda su descendencia. Él le creyó a Dios que esa ciudad, que esa tierra iba a ser de él. Él le sirvió, imagínense, tenía 40 años cuando fue a investigar, a verificar, a ver la tierra, cómo estaba aquella ciudad. Y después pasaron otros 45 años. Ahora de 85 años, Caleb estaba recibiendo la bendición. Y a veces nosotros 3 semanas, Señor, 2 días he estado orando y no me has dado lo que te he pedido. Imagínense. No, hay que serle fiel a Dios.
Hay que tener fe en Dios, hay que tener paciencia, porque Dios en su tiempo nos va a conceder la bendición o la petición que le estamos haciendo ahora. Amén. Vamos a orar. Padre buen Dios, gracias le damos, mi Jesús, por su preciosa palabra. Le damos gracias, mi Dios, mi Rey, porque usted es un Dios que no miente, un Dios que promete y un Dios que cumple. Por eso confiamos, Señor, en su preciosa palabra. Sabemos, mi Dios, que usted obrará a favor nuestro en su tiempo. Solo denos la fortaleza, denos la sabiduría y la paciencia, Señor, para esperar ese precioso momento en el cual usted nos va a decir: hijo, hija, aquí está lo que me pedías. He visto tu fidelidad, he visto cómo me has buscado, he visto cómo me has servido, me has adorado, he visto cómo continuamente buscas mi presencia, buscas mi rostro. Ahora yo te bendigo, ahora yo te doy más de lo que me pediste. Sí, Señor, muchas gracias. Muchas gracias, mi Dios, porque usted da hasta que sobre, hasta que abunde. Usted es un Dios poderoso, un Dios fiel. Y por eso, Señor, estamos aquí, mi Dios, una vez más buscando de su presencia, adorándole y clamando, mi Padre, por nuestras necesidades. Clamándole, mi Dios, por nuestras peticiones. Confiando, mi Dios, en que usted, mi Dios, así como bendijo a Caleb por su fidelidad hacia usted, usted cumplirá también, Señor, esa promesa en nuestras vidas. Usted va a bendecirnos, usted va a darnos, Señor, esa provisión, esa respuesta, Señor, que necesitamos y que estamos esperando solamente en usted. Gracias le damos, mi Dios, mi Rey. Amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Amén. Gloria al Señor.